Bueno, Manota Vicente Cito Lima 1, 2, 3, top. Vicente, usted va a realizar un desarrollo ligado con los conflictos sociales, el arte, en un momento donde precisamente la conflictividad comienza a emerger como parte de esta crisis económica y social que vive la Argentina. Bueno, uno creo que como intelectual, como artista, debe incluirse necesariamente en los conflictos de la época, en el tiempo en que le toca actuar. El filósofo Hegel habla bien del espíritu de una época. ¿Cuál es el espíritu de esta época que estamos viviendo? De una gran violencia social, de sectores muy enfrentados, de normas de conducta que violan lo que había una tradición de respeto a la verdad, de amor social, de preocuparnos por lo que le pasa a los más humildes, a los más sufrientes entre los sufrientes. Había también, aunque suene excesivamente romántico, un concepto de patria, un sentimiento de patria, de nacionalidad, y todo eso lo vemos que está muy, muy en juego. Se hacen acciones políticas que ponen en peligro la propia vida, la reproducción material de la existencia de vastos sectores sociales. Hay una gran angustia que a caballo de esa incertidumbre y crisis económica que trae también una afectación en la psicología de los sujetos y en su propia vida material en su conjunto. Vemos que hay convenios internacionales que ponen en peligro y más allá de cualquier disputa meramente partidaria, principios que hacen a nuestra soberanía, a nuestra dignidad como país. Se refiere al FMI, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que vos mismo llamás, esa institución que históricamente ha estado al servicio de los intereses de los países más desarrollados, en lo militar, en lo económico, pero que han desarrollado históricamente una actividad en contra de los países del tercer mundo y específicamente en relación a los pueblos de Latinoamérica. Cada vez que nosotros hemos sentido la palabra Fondo Monetario Internacional, sentimos que estamos en situación de peligro y eso es lo que se está viviendo. Por lo tanto, siento que de tanta angustia social, de tanta confusión, de tanto dolor, hay un requerimiento a los que por suerte o desgracia tenemos la posibilidad de expresar públicamente nuestras ideas y nuestras opiniones, de comprometerme. Por eso estoy con mucho agrado en Río Cuarto, porque ya hace bastantes años que vengo aquí, he venido a la universidad a dar clases, he venido en situaciones de angustia. Cuando hubo el accidente en la universidad con tanta muerte, ahí estuve acompañando a los familiares de los que habían sido víctimas del hecho. Tengo el orgullo de haber sido nombrado doctor honoris causa por esta universidad. Tengo muchos amigos. Aquí se han representado obras de teatro mío. He venido a traer libros escritos, a dar cursos, es decir, no soy un ajeno a esta hermosa ciudad. ¿Le duele lo que sucede en Brasil, Vicente? ¿Le preocupa lo que está ocurriendo hoy en Brasil con Bolsonaro en su posibilidad de convertirse en presidente? Y cómo no preocuparme si estoy a una altura de mi vida donde creía que los fantasmas y las realidades del fascismo, del nazismo, eran parte de los peores tiempos de la humanidad y de mis recuerdos de muchacho, y ahora estoy viendo que todos esos fantasmas de lo peor de las sociedades están resurgiendo con una gigantesca fuerza, y en un país que por su preponderancia en esta zona geográfica
como es el Brasil, va a traer secuelas en los países que estamos viviendo cerca de Brasil y que estamos ligados por historia, pero también económica y culturalmente. ¿Por qué, Vicente, el electorado elige personajes como Bolsonaro o como Trump, por ejemplo? Porque ¿qué explicación se le da a eso? hay mucho miedo. Estamos viviendo un tiempo de gran miedo en las sociedades. La gente no tiene del todo claro por qué, pero el mundo está en peligro. El Papa, por un lado, advierte que estamos viviendo una tercera guerra mundial. Los organismos científicos más importantes de las Naciones Unidas advierten que la propia existencia de la Tierra, del planeta Tierra, de nuestra casa común, está en peligro. El desarrollo militar que en estos momentos tiene Estados Unidos le da una capacidad para destruir al mundo de un momento para otro, y no podemos decir que psíquicamente sea muy estable el presidente de Estados Unidos. Las nuevas irrupciones en el comercio internacional con gigantesca fuerza como es China, trae también incertidumbre en las relaciones económicas, hay mucha angustia, hay mucha inestabilidad económica, espiritual, en todo tipo de lecturas que podamos hacer. Y eso a la gente más común, a la gente de a pie, como dicen en España, le trae todavía más angustia, porque muchas veces carece de los elementos para un análisis más detallado de lo que pasa, porque su propia sobrevivencia la liga muy directamente a la realidad inmediata, y no porque no pueda, sino porque no le dejan hacer, pierde la capacidad de dedicar su tiempo para entender los conflictos generales tan potentes y tan difíciles de entender, incluso para los que por la profesión que tenemos, la reflexión en mi caso podemos dedicar más tiempo. Toda esa angustia, esa incertidumbre, esa falta de claridad en el mundo en que vivimos lleva a la gente a tomar posiciones muy regresivas, y las posiciones más regresivas se ligan históricamente con fenómenos políticos, militares, económicos, que en lengua simple llamamos fascismo, nazismo, autoritarismo extremo. Es lo que está pasando en Brasil. Está prohibido su líder natural, que es Lula, incluso está presa, la gente no entiende qué pasa. Y surge alguien prepotente, claro en sus decires, por más que sean espantosos, no se le puede negar su claridad. Lo monstruoso que piensa, lo dice. Y la gente muchas veces prefiere la claridad de lo monstruoso a la ambigüedad de muchos discursos políticos que no se comprometen con decir toda la verdad. ¿Por qué no se comprometen? Y también por temor, por un temor a perder posiciones personales. En estos tiempos difíciles hace falta coraje y honestidad. Y desgraciadamente los que tienen el poder político, la posibilidad de orientar a las sociedades en el mundo, no brillan por su gran momento. Los líderes a nivel mundial tienen, por ejemplo, como exponente al líder de Estados Unidos, que avergüenza incluso a los propios norteamericanos. De ahí para el resto del mundo, y la situación es pareja. A nivel civilizatorio, a nivel histórico, no es un buen momento el que está viviendo la humanidad. Y eso también se ve en nuestra región, se ve con lo que está pasando en Brasil, y desgraciadamente, pero casi naturalmente, es casi difícil que fuera diferente, es lo que estamos viviendo en nuestro país. Incertidumbre, angustia, dolor social. Y ahí entonces donde humildemente los que tenemos la posibilidad de escribir libros o dar clases o hablar por los medios de comunicación, tenemos que vencer
nuestros propios temores, nuestras propias incertidumbres y tratar de usar ese conocimiento que la propia sociedad nos ha permitido, porque uno puede estudiar, uno puede escribir, porque hay gente que trabaja duramente todos los días en este país. Pero bueno, ese privilegio de los que somos intelectuales, escritores, nos demanda que cuando, como en este caso, ustedes me preguntan qué pienso y tengo que decirlo con mis límites, pero con toda mi honestidad. Y es lo que voy a decir luego también hoy acá, ya que el tema de las crisis sociales y las relaciones con el arte y con los dolores de la subjetividad es lo que ha sido un tema de reflexión durante muchos años en mi vida y es lo que hoy voy a exponer acá en esta feria, en esta ciudad donde vuelvo a estar honrado y con cariño.